Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Quique Alonso. ¿Qué tal tienes el cuello, Esther? Pues bastante fastidiado. Sí. ¿Te refieres a que tienes cervicalgia? Sí. Yo ¿Dolor cervical? sufro de dolores cervicales, sí. Vale, No sé si pues son las posturas ante el ordenador. probablemente. Ay, Bueno, no no lo sé. sé. Yo no soy el experto, no soy el especialista, pero es una de las dolencias más extendidas entre la población. Se lo vamos a preguntar a Francisco Fasano, que es neurocirujano de Asunción Clínica. Vamos a la consulta habitual de los martes y hoy vamos a hablar de cervicalgias y de cómo pueden tratarse. Sí. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les Hola, va? buenos días. ¿Es cierto que los dolores cervicales son una de las dolencias más habituales? Es muy frecuente en la patología de consultorio. Te digo que las lumbalgias y las cervicalgias es básicamente la moneda corriente que se ve en el día a día en la consulta, así que sí, es algo que se suscita muy frecuentemente a los pacientes y bueno, es algo que vemos casi todos los días. Una de las causas puede ser el estar muchas horas frente al ordenador, como Esther. Sí, tal cual. Es más, y encima también el tema de la pandemia nos ha hecho estar mucho más en casa, pendientes quizás del móvil, del ordenador o viendo televisor y demás. Entonces, sí, la verdad que, como te contaba recién, el dolor cervical, la gran mayoría de las causas es una cervicalgia de tipo tensional por mala postura, puede ser por estrés y demás, y se genera a punto de partida de una contractura de los músculos cervicales y originan esa cervicalgia tensional que tanto incordia a mucha gente. Uh-huh. ¿Han notado que últimamente, debido, por ejemplo, a esas móviles y tablet, esa postura que tenemos que tener con el cuello un poco hacia abajo ha provocado que haya un mayor número de cervicalgias? Totalmente de acuerdo, sí. Como te contaba recién, las posturas viciosas en todo caso y demás y prolongadas en el tiempo hacen que uno fuerce, en todo caso, la musculatura posterior del cuello y se generan pequeños contracturas o desgarros musculares y bueno, y eso genera ese dolor bien específico y que te limita tanto en las actividades del día a día, que por lo generalmente a ese tipo de dolencias mejoran mucho con medicación analgésica, con relajantes musculares, con técnicas, por ejemplo, de calor local y demás. Y bueno, pero es importante que en todo caso tengamos en consideración algunos signos de alarma, en todo caso, como para ir a consultar al médico y no estar constantemente automedicándose, que eso intentamos desaconsejarlo, pero es muy frecuente que uno coja quizás un diclofenac, paracetamol o cualquier analgésico que tengan en su domicilio y no consultar cuando haga falta. Por ejemplo, si es un dolor que es, por ejemplo, constante, es un dolor que no mejora con analgésicos, estás constantemente consumiendo analgésicos, bueno, convendría en todo caso acudir al médico para que te haga una revisión clínica y en todo caso ver si amerita hacer algún estudio complementario como por ejemplo radiografías o demás, como para ver si hay algo más aparte que esa cervicalgia tensional que la generan estas posturas, como te contaba, viciosas que hacemos a veces en el domicilio. Claro, porque esos dolores de cuello producidos precisamente por las malas posturas o por, no sé si, movimientos repetitivos, claro, no son demasiado graves. Quiero decir, después de escucharle, doctor, pienso que con un analgésico, con calor o incluso pues con un masaje, pues uno puede ya volver de nuevo otra vez a su vida habitual sin dolores. Seguro. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse? Exactamente. Si es algo puntual que o que desaparece solo o que mejora con una toma puntual de analgésicos, yo no creo que haga falta consultar ni mucho menos, pero si es algo que un dolor de una intensidad moderada o intensa que no mejora con los analgésicos o que vemos que semanalmente estamos constantemente consumiendo a un analgésico, conviene consultar y mismo hay que ver si el dolor es bien localizado en la columna cervical o, por ejemplo, el dolor se irradia hacia la zona de los hombros, brazos, antebrazos o manos. Eso es muy importante y que uno lo tiene que valorar mismo en la consulta aquí con el médico. Es decir, es importante si, por ejemplo, notamos algún tipo de déficit sensitivo, es decir, por ejemplo, que tengamos hormigueos en todo el brazo o en la región de las manos o algunas parestesias,
Es decir, ya en grados más avanzados, donde quizás sí convenga acudir al médico lo antes que sea posible, es, por ejemplo, si empezamos a notar falta de fuerza en los brazos, en las manos, por ejemplo, torpeza, que muchos la refieren que no pueden abrir los frascos en la cocina, y en grados mucho más avanzados que suscitan, por ejemplo, caída de objetos de las manos. O, por ejemplo, hay mucha gente que te dice que ya no pueden abotonarse las camisas, que se les dificulta para utilizar el tenedor y el cuchillo, y ya estamos hablando ahí de un grado un poco más avanzado. Y un grado todavía con más gravedad, por ejemplo, si tenemos inestabilidad en la marcha, como para andar, que se generan, por ejemplo, caídas en las vías públicas, y en peores casos, ya con alteraciones, por ejemplo, urinarias y demás, ya ahí uno tiene que no solo quedarse con el examen físico, sino que aparte pedir estudios complementarios, por ejemplo, radiografías, a un escáner, y lo más específico, por ejemplo, es la resonancia de columna, que nos va a permitir ver en detalle qué es lo que está causando esos síntomas, que pueden ser un montón de cosas. Te contaba, lo más frecuente que uno ve en consulta es lo tensional y, por ejemplo, lo traumático, típico de los accidentes, por ejemplo, automovilísticos, donde quizás uno colisiona por detrás y el cuello se superextiende hacia atrás, y eso genera un latigazo cervical, que eso es una causa muy frecuente de cervicalgia. Pero, como te contaba, ya cuando tenemos síntomas más pronunciados, tenemos que ir a buscar, por ejemplo, patología degenerativa, que es también algo muy frecuente en la consulta, que, por ejemplo, son las diferentes hernias de disco, que pueden ocurrir mismo en la columna cervical como en la columna lumbar, y si se producen diferentes hernias de disco en diferentes niveles, lo que se genera se llama un canal o un conducto estrecho cervical, que lo que se hace es, ocurre un estrechamiento del canal por donde pasan la médula cervical y las raíces nerviosas, y generan todo este tipo de alteraciones sensitivas, motoras y de dolor, que uno tiene que pesquisar en la consulta y ver si hace falta pedir un estudio complementario, pero ya eso es tarea del especialista, ¿se entiende? Ajá, Sí, claro. sí. Igual que la enfermedad tiene diferentes niveles de gravedad, también los tratamientos tienen diferentes niveles. Hablábamos antes, lo más básico, tomarse un analgésico o un antiinflamatorio, pero a partir de ahí, doctor, ¿qué otros tratamientos existen? Exactamente, sí, tenemos modalidades de tratamiento conservador médico, como tú acabas de decir, que es siempre la primera estación, y uno siempre intenta ir de lo menos agresivo a lo más invasivo, pasando siempre en una primera instancia por medicación, que pueden ser a base de analgésicos comunes, pueden ser relajantes musculares, pueden ser derivados tipo opiáceos, calor local, por ejemplo, con almohadillas eléctricas. Además, siempre intentamos acompañarlo en una primera etapa de rehabilitación, que es súper importante. Esa es la primera etapa, que por lo generalmente el 80 al 85% de los pacientes mejoran con una modalidad no quirúrgica, no invasiva, con técnicas conservadoras. Los que no responden a eso son los candidatos que van, por ejemplo, a técnicas o mínimamente invasivas, como son bloqueos, infiltraciones o técnicas específicas para el dolor, y después los que no mejoran incluso con eso son los que son después candidatos a cirugía, también dependiendo del diagnóstico de base de lo que tiene la enfermedad del paciente. Nos dicen en el WhatsApp que es más recomendable, masajista o quiropráctico. Sinceramente, yo intento en primera instancia hablar con un rehabilitador, con un médico rehabilitador, ni quiropráctico ni masajista. El masajista por lo general sí te ayuda en una primera instancia si uno detecta que es una contractura muscular o una tortícolis. El masajista puede ayudar como para aliviar esas fibras que están tensionadas musculares, y eso sí mejora con el masajista. Pero por ejemplo, ya para otro tratamiento un poquito más específico y dirigido, sí, en todo caso intento recurrir siempre con el servicio de rehabilitación, que tenemos acá un servicio súper numeroso y potente en la clínica, de rehabilitadores específicos orientados a este tipo de patología degenerativa. Quiropraxia intentaría a veces evitarla, porque a veces he tenido pacientes que vienen con algunas manipulaciones un poco bruscas y agresivas, entonces intento que él lo manipule siempre un médico rehabilitador o un fisioterapia específico que se dedique al tema, que hacer maniobras a ciegas en una consulta. Ajá. Nos pregunta también María Sten si esto puede producir dolor de cabeza. Sí, totalmente que sí. A veces lo que es la contractura cervical puede tener irradiación hacia la cabeza y gatillar una cefalea, y a veces incluso también la patología esta que genera mareos, náuseas, vértigo y demás, que también
está asociada a la patología de columna cervical. Joseba dice, he visto en la tele que por la postura del cuello, por las posturas con el ordenador y móviles, etcétera, estamos desarrollando en el cuello una calcificación o principio de hueso. ¿Qué se sabe de ello? Bueno, la verdad que se está estudiando el tema, es algo muy reciente, pero sí es cierto que las posturas repetitivas y demás, o sea, aceleran lo que es el proceso degenerativo de la columna. ¿Sí? Como te contaba, que diferentes cosas pueden acelerar un proceso, por ejemplo, el sedentarismo, las malas posturas y demás, aceleran el proceso degenerativo de la columna cervical, al igual que en la columna lumbar, y eso genera, en primera instancia, una hernia de disco. Las hernias de disco, si son múltiples, crean un conducto estrecho cervical, y sí es cierto que el cuerpo, ante una agresión o ante un proceso degenerativo, puede formar hueso en diferentes lugares que no debería estar, y a veces eso genera compresiones de algunas raíces nerviosas puntualmente más, pero bueno, no es lo más frecuente que ocurre. Sí es cierto, está descrito, está en estudio, pero no es algo muy frecuente que logre verse, y se ven puntualmente en casos muy avanzados en pacientes ya con deformidades cervicales ya instaladas de años de evolución. Una última consulta, doctor. Carmele de Garnica nos pregunta, yo cuando estoy en la cama más de 8 horas me empieza a doler la espalda y me tengo que levantar. ¿Por qué? Ajá. Bueno, pues porque es hora de levantarse ya, eso para empezar. 8 horas. Parte puede ser por eso, pero también hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en el interrogatorio, en a ver qué tipo de colchón utilizan. Siempre intentamos recomendar para descansar bien un colchón de resortes, que no sea un colchón de goma espuma vencido, y ver bien puntualmente qué tipo de almohada usan. Uh-huh. Hay gente que le sienta mejor una almohada un poco más rígida, un poco más alta, pero sí es cierto que si las almohadas son muy blandas, a veces con 8 horas de sueño genera posturas viciosas en el cuello, y uno se levanta con un dolor cervical peor que cuando se acostó. Doy fe de ello, efectivamente. No, Yo la almohada también, y el colchón es fundamental. Sí, sí, sí. Es fundamental. Para un buen descanso y para levantarte como si hubieses dormido, efectivamente. Doctor Francisco Fasano, neurocirujano de Asunción Clínica, muchísimas gracias por esos consejos. Un abrazo muy fuerte y hasta otra. Un placer, un saludo. Así llegan las noticias de las 12 y volvemos en nuestra segunda hora. ondavasca.com. ¿Te suena?